todos. Me alegro de verles a todos bien, en la medida de lo posible. Echo de menos a muchos de los que hoy no han podido venir, pero comprendo que es un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad social. Quiero comenzar diciendo que hoy, como presidente de la región de Murcia, y antes de cualquier otra cosa y de cualquier otra consideración, mis primeras palabras desde esta tribuna tienen que ser de recuerdo y de agradecimiento. Quiero que sean de recuerdo a las 123 personas que han fallecido en la región de Murcia a consecuencia del coronavirus. También para los 21.282 fallecidos en toda España. Mi condolencia a sus familiares y a sus amigos, a los suyos, que son los nuestros. Les han perdido de una manera que hasta hace apenas 2 meses nos habría resultado increíble, sin ni siquiera poder despedirlos. Pero no les han perdido ellos solos, les hemos perdido todos. Y cuando así podamos hacerlo, celebraremos juntos una ceremonia en su recuerdo. Les lloraremos y lo haremos todos juntos. Es, como dijera Saavedra Fajardo, el triste horror de la muerte, que no podemos ni debemos ignorar. Porque antes de hablar de cifras, de estadísticas, de picos o de curvas, este presidente no olvida nunca que habla de personas y para personas. Señorías, el triste horror de la muerte que paradójicamente ha evidenciado en este tiempo, que jamás nos conformaremos con sufrirla. Que no revelaremos con toda la vitalidad de la que nuestra sociedad es capaz. Y eso resulta patente en personas como nuestros sanitarios, que combaten en primera línea la pandemia. Se ha dicho de ellos que son auténticos héroes, siempre lo han sido. Y a partir de ahora atesorarán para siempre nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Y junto a ellos, los muchos trabajadores de profesiones esenciales para nuestra supervivencia. También han estado siempre ahí. Siempre han desempeñado un papel fundamental en esta sociedad. Y ahora todos estamos convencidos de que sin ellos no somos nadie. Esta crisis nos ha traído innumerables cosas negativas, pero una positiva. Darnos cuenta de que muchos de nuestros vecinos, aquellos que antes solo eran un nombre en un buzón casi anónimo, son imprescindibles. Lo es nuestro personal sanitario, nadie lo duda. Pero hemos descubierto innumerables héroes sin capa, como algunos les definen. El personal que trabaja en los supermercados, en los servicios de limpieza, los kiosqueros, los taxistas, los trabajadores del sector primario, los agricultores, siempre los agricultores cuando esta región y este país los necesita. Los transportistas, los gasolineros, los farmacéuticos, pero también todos aquellos que se han aislado en su casa con niños, con dependientes, con sus mayores, atendiendo a las llamadas de las autoridades. Los miembros de Protección Civil, de ONG, de las policías locales, de las Fuerzas Armadas, los profesionales de los medios de comunicación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, innumerables personas que se han revelado como fundamentales para nuestra supervivencia. Y no solo porque nos protegen, nos cuidan o nos alimentan, también por su valioso ejemplo de ciudadanía y de entrega. Son personas con familias, con preocupaciones, con riesgos, pero sin los que hoy seríamos menos, sin los que hoy estaríamos mucho peor. Por eso mi aplauso es, con independencia de la hora, para ellos, para todos y cada uno de ellos. Señorías, comparezco ante esta Cámara a petición propia. Me hubiera gustado hacerlo antes, pero el día de hoy también es perfecto. Les agradezco que me den esta oportunidad de explicar la gestión del Gobierno de la región de Murcia para frenar, en la medida de lo posible, la pandemia del coronavirus y paliar sus efectos hasta donde hemos podido. Hoy es tiempo de unidad de acción, desde una lealtad que es perfectamente compatible con ser exigentes en la defensa del bien común de los nuestros, actuando con plena y absoluta transparencia, haciendo partícipe a la sociedad de lo que hacemos, sin caer en la tentación de controlar la información, de ocultar datos, de expresarse con eufemismos o negar la realidad, aceptando la crítica y exigiendo más que nunca que se actúe siempre con la verdad por delante.
Y esto, señorías, es una obligación tanto del Gobierno como de la oposición. No es tiempo, por tanto, de discursos ideológicos, sino de un pragmatismo sensato. No es tiempo de contrastar ideas políticas, sino de atacar con decisión y unidad esta pandemia y sus efectos. Es tiempo de acuerdo, es tiempo de altura de miras. Debemos devolver el ejemplo que nos ha dado la sociedad. Es hora de demostrar a la ciudadanía que la política es útil, que sirve, que importa. Es hora de reivindicar nuestro papel como dignos representantes de los ciudadanos, pero que nadie se engañe. Buscar el acuerdo implica voluntad de consenso. Y eso excluye posiciones radicales y exige hablar de contenidos, de propuestas, de medidas. Y también huir de protagonismos innecesarios. Como les digo, comparezco para dar cuenta de las actuaciones adoptadas por el Gobierno de la región de Murcia ante la pandemia del coronavirus. Esta es la cronología de la mayor crisis sanitaria que ha afrontado nuestro sistema, nuestra democracia, y que ha supuesto la pérdida de 21.282 personas hasta la noche de ayer en toda España, 123 en la región de Murcia. Actuaciones que comenzaron hace 3 meses, el pasado 28 de enero, 46 días antes de la declaración del estado de alarma. Ese día, el consejero de Salud informa de que la región ya está trabajando en prevención del coronavirus y que la Risaca será el centro de referencia, 28 de enero. Ese día también se reúnen responsables de la Dirección General de Salud y la Dirección General de Asistencia Sanitaria con un único punto en el orden del día, el coronavirus y los protocolos de actuación ante él. 3 días más tarde, 31 de enero, Salud crea un comité de seguimiento que actualiza la información de forma permanente. Y además, destacamos la óptima gestión que se está realizando por parte de este departamento al facilitar de forma fluida toda la información que llega sobre ese virus que en ese momento se circunscribe a la ciudad china de Wuhan. Fuimos la primera comunidad autónoma en poner en marcha un comité de seguimiento del COVID-19. El día 17 de febrero fue convocado el primer comité de vigilancia del coronavirus de la región de Murcia bajo la coordinación de la consejera de Empresa, Industria y Portavoz. Una semana antes de que se registrase el primer caso positivo por COVID-19 en la península, se pone en marcha este comité. 19 de febrero. El Servicio Murciano de Salud pone en marcha un plan de formación en coronavirus. Este plan está destinado a personal sanitario y no sanitario a fin de facilitar el diagnóstico precoz, la atención y tratamiento de los pacientes aquejados de esta infección y dar a conocer los procedimientos de actuación frente a posibles casos. 24 de febrero. La Consejería de Salud reúne a los responsables del Servicio Murciano de Salud, del Hospital Virgen de la Risaca y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, así como de la Dirección General de Emergencias, para coordinar actuaciones conjuntas de detección y control ante casos sospechosos de coronavirus en la región. Ese día se informa ya de las normas de higiene que deben activarse con inmediatez. Primera sospecha. Un estudiante del Instituto Ruiz de Alda de San Javier, que había viajado a Italia, a Lombardía, se aísla al paciente y se analiza, dando finalmente negativo en COVID-19. Reitero, entonces, en declaraciones efectuadas el día 25 de febrero, que el Servicio Murciano de Salud está ya preparado para cualquier situación. Ese mismo día se multiplican las actuaciones. Ya se ve venir que de una forma u otra el virus llegará a España y a la región de Murcia irremediablemente. El consejero Villegas asiste a una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud en el que se definen las zonas de riesgo: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y 4 regiones del norte de Italia: Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romagna. Con todo, la comunidad autónoma pone en marcha también el 25 de febrero un teléfono gratuito de información del coronavirus. Al día siguiente, 26 de febrero, la Consejería de Salud insta a las personas que puedan tener síntomas a llamar al 112 en lugar de acudir al hospital para evitar contagios,
salvo que presenten una situación de gravedad. Este sencillo paso era clave para evitar contagios en los centros hospitalarios y para el primer aislamiento de los posibles positivos. 26 de febrero. 27 de febrero. El consejero recuerda que la comunidad ha desarrollado en las últimas semanas un intenso programa formativo por el que han pasado más de 5.000 profesionales sanitarios y no sanitarios de la región de Murcia. Estamos hablando, no hace falta recordarlo, de finales de febrero, 2 semanas antes de la declaración del estado de alarma. 28 de febrero. Ese día se remite a todos los centros un cartel con información del coronavirus, detección de síntomas, medidas preventivas y actuación en caso de sospechar un contagio. El 1 de marzo se pide a los profesionales sanitarios que no acudan a congresos. 3 de marzo. La región sigue sin presentar casos de coronavirus tras descartarse 60 pacientes en el que posiblemente tuvieran síntomas. Como digo, 3 de marzo, la región sigue sin casos de coronavirus tras descartarse en 60 pacientes. Ese mismo día, desde la Consejería de Educación, recomendamos que se suspendan los viajes de estudios. La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía crea un plan de contingencia para minimizar el impacto del coronavirus en las empresas murcianas. 4 de marzo. El Servicio Murciano de Salud emite una instrucción por la que suspende las prácticas de estudiantes en centros de salud y hospitales. 5 de marzo. Sigue sin haber casos de coronavirus en la región de Murcia. Son ya un centenar las pruebas realizadas y todas han tenido el mismo resultado, negativo. Ese mismo día, 5 de marzo, la vicepresidenta anuncia que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social suspende las actividades formativas en el IMAS como medida preventiva. En las residencias se limita el acceso a las personas que habían estado en zonas de riesgo o presentaban sintomatología y se aconseja a los trabajadores que tuvieran síntomas que se queden en casa. Las instrucciones se hacen extensivas a los servicios de ayuda a domicilio y a los centros de menores de la región de Murcia. Del mismo modo, también el 5 de marzo, Salud recomienda limitar el número de acompañantes de pacientes a los hospitales como prevención ante el coronavirus a 1 por paciente. También se aconseja que las personas que deseen acudir a visitar a los enfermos hospitalizados se abstengan de hacerlo si presentan síntomas respiratorios. Al día siguiente, 6 de marzo, se remiten las recomendaciones a todos los empleados públicos. El 8 de marzo, la región de Murcia registra el primer caso positivo. Comienzan ese día las ruedas de prensa que desde entonces y a diario ha ofrecido el consejero de Salud, dando cuenta de cuál era la situación en cada momento. El 9 de marzo presido la reunión de la Comisión Interdepartamental sobre Coronavirus, en la que se remarca la importancia de la prevención. Se preparan 2 hospitales, en Murcia y en Cartagena, para poder incrementar el número de pruebas. Ese día, la Consejería de Fomento e Infraestructuras comienza la planificación de las medidas para garantizar la movilidad de las personas y el acceso a sus puestos de trabajo y a los centros hospitalarios y de salud. 10 de marzo. Ese día indiqué que debían ser los técnicos sanitarios quienes decidiesen la suspensión de las clases en los centros de enseñanza de la región de Murcia. Era una situación que se estaba valorando y afirmé que nadie debía dudar que tomaríamos cualquier medida que nos indicasen, sin vacilar lo más mínimo. Igualmente, comenzamos a publicar diariamente una tabla con datos informativos de los casos registrados. También, el mismo día en que el Gobierno de España adopta medidas como la suspensión de vuelos desde Italia, de los viajes del inserso o los actos masivos, en la región de Murcia aplazamos los exámenes de oposiciones previstos para marzo y abril. Trabajando conjuntamente con las empresas del sector, el mismo día, 10 de marzo, se elaboró un protocolo de seguridad específico para el transporte público. Lo difundimos entre empresas de autobús, federaciones de taxistas y ayuntamientos. Señorías, todas estas actuaciones fueron llevadas a cabo antes de que el miércoles 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declarase el COVID-19 como pandemia.
éramos plenamente conscientes de que debíamos actuar, de que además debíamos hacerlo en perfecta coordinación con el Gobierno de España. Pues, si bien las competencias de sanidad estaban transferidas a nuestra comunidad autónoma, como al resto, nos enfrentábamos a una cuestión cuya solución nos implicaba a todos por igual. La situación empezaba a manifestar la gravedad de la que ya advertimos, lo que nos llevó a ser pioneros en la adopción de medidas y que nos exigía seguir siendo. A hacerlo, además, en plena coordinación con los agentes sociales y económicos, porque aquello a lo que nos enfrentábamos era mucho más que una crisis sanitaria. Ese mismo día 11 convocamos a patronal y sindicatos para abordar protocolos de actuación ante el coronavirus. También a los partidos políticos para explicarles la situación de forma pormenorizada. Por la tarde celebrábamos un Consejo de Gobierno extraordinario. La región tenía 17 casos positivos. Por la noche llegaron a 22. En dicho Consejo, el Gobierno de la región de Murcia recomendaba suspender los actos con más de 50 participantes. Suspendimos igualmente la actividad lectiva presencial en los centros escolares donde se detectase un caso de coronavirus. Se cerraron los centros de mayores y se reforzaron las medidas de limpieza e higiene en el transporte público. 12 de marzo, 29 positivos. Se suspende la actividad en los colegios y universidades. Se cierran los centros de día de personas con discapacidad y de mayores. Se cierran los centros culturales. El coronavirus ya no era una amenaza exterior a España. La situación requería de medidas inmediatas, sin titubeos, sin la más mínima duda. No podía importarnos que las cifras en la región de Murcia fueran mejores que en otras comunidades autónomas. La vida de las personas estaba en riesgo y debíamos actuar con contundencia. Y lo hicimos. El 13 de marzo detectamos un claro riesgo en la llegada de personas que habían entendido las medidas de precaución que se estaban recomendando como una posibilidad de marchar de vacaciones. Los desplazamientos de la población suponían un claro riesgo de aumento de los contagios, y esto se detectaba fundamentalmente en nuestras playas. Por eso dispuse el confinamiento de los municipios costeros. No nos iba a temblar el pulso para proteger a nuestra gente. Aquí daré un dato realmente significativo. 98 de los 100 primeros contagios que hubo en la región de Murcia fueron importados. Un dato revelador que pone de manifiesto que la medida era oportuna y necesaria. Seguidamente manifesté públicamente mi total respaldo al presidente del Gobierno si decidía declarar, como la situación requería, el estado de alarma. También, el 13 de marzo, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social emitió una orden que prohibía las visitas de familiares a las residencias de discapacidad y de mayores, y se decretó el cierre de los centros de día de atención temprana. El sábado, 14 de marzo, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno de España decretaría el estado de alarma, asumiendo desde entonces el control de la situación y cuantas competencias precisara para ello. Junto al presidente tomaban el mando los ministros de Sanidad, el de Interior, el de Transportes y la ministra de Defensa. Como había expresado el día antes, contaba con el absoluto y leal respaldo del Gobierno de la región de Murcia, como cuenta con él en el día de hoy, como ha contado en todo este trágico proceso. A partir de este punto, muchas de las decisiones que entendíamos debían adoptarse pasaban por solicitar su aplicación al Gobierno de España. Eso no nos eximía de nuestra responsabilidad en modo alguno, por lo que seguimos actuando en aquello en que podíamos hacerlo, solicitando al Ejecutivo de la Nación que adoptase aquellas medidas que correspondían a su responsabilidad o remitiendo a éste las que considerábamos necesarias y precisaban de su ratificación para entrar en vigor. Desde entonces han transcurrido ya 29 días. La situación es la siguiente en este momento, en la región de Murcia. Personas afectadas, 833. Personas afectadas desde el inicio, 1.717. Personas en aislamiento domiciliario permanecen 706.
Ingresados a día de hoy en plantas hospitalarias, 127, 25 en UCI. Y fallecidos, como hemos dicho, 123. Las medidas preventivas han supuesto el confinamiento de los murcianos en sus domicilios, la limitación de la actividad laboral, el cierre de comercios y pequeñas empresas, el cierre total de la hostelería y del sector turístico. El riesgo para la salud ha comenzado a ser contenido ciertamente. El riesgo para la economía ha ido creciendo, sin embargo, cada día. De una perspectiva de crecimiento cercana al 2% para España, hemos pasado, se anunció hace unos días, a una previsión de retroceso de un 13%. Los miembros del Gobierno regional hemos sido receptores de la incertidumbre, las dudas y el miedo de muchos empresarios, profesionales o autónomos ante la puesta en marcha de medidas que no han sido previamente consensuadas con quienes, en unas semanas, espero, deben ser los protagonistas de la reactivación económica. Porque tendremos que implicarnos todos para afrontar el futuro inmediato de nuestra economía, de nuestro empleo y de nuestra vuelta a una anhelada normalidad. Y el futuro pasa, sin duda, por la unidad de toda la sociedad, primando lo que nos une frente a lo que nos separa. Y nos une que todos, sin excepción, deseamos volver a la normalidad y construir de nuevo los pilares de nuestra convivencia. ¿Cuál es o cuál debe ser, a mi juicio, la única condición que debemos poner encima de la mesa? Solo una: que nadie se quede atrás. Por eso es tan importante, que alcancemos un acuerdo y que demostremos que estamos a la altura de nuestros ciudadanos. Yo ya he transmitido al presidente Sánchez que cualquier pacto que plantee va a contar con una voluntad positiva del Gobierno de la región de Murcia. Eso sí, debemos empezar a hablar ya de acción y de alguna medida concreta. Pasar del nombre al contenido. Queremos conocer las medidas, respaldo, lealtad y sentido de Estado. Por supuesto. Este Gobierno está dispuesto a pactar con quien tiene hoy las competencias de un poder casi absoluto en sus manos. Pero es necesario saber cómo y de qué. Es necesario saber si nos van a escuchar y si están dispuestos a negociar todo. Si están incluso dispuestos a prescindir de planteamientos políticos e ideológicos. Negociar sí. Cheques en blanco, ninguno. Señorías, señor presidente, como les digo, desde el 14 de marzo asumimos un papel diferente al proclamarse el estado de alarma 2 veces prorrogado ya. Pero seguimos actuando. El 14 de marzo, el mismo día que cerraban los comercios de toda la región, se adoptó la medida de que el 75% de los empleados públicos de la comunidad autónoma permanecieran desde ese momento en sus domicilios, evitando tener que acudir a su puesto de trabajo. La Consejería de Presidencia y Hacienda comenzó a habilitar medidas para el teletrabajo de funcionarios y empleados de la Administración. El 15 de marzo se celebra la primera de las videoconferencias que los presidentes autonómicos hemos mantenido desde entonces cada domingo con el presidente del Gobierno. Es un gesto que le he agradecido en cada una de ellas. Lo hago hoy públicamente y expreso mi deseo de que es preciso que articulemos un mecanismo para que, de cara al futuro, este diálogo no sea una excepción ni algo extraordinario. De hecho, como le comuniqué este pasado domingo, acudiré personalmente a la sesión presencial convocada para el próximo día 30 de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Espero que vayan el resto de presidentes autonómicos y espero que vaya el presidente del Gobierno de España. Mi planteamiento en todos nuestros encuentros se resume en una sola palabra: lealtad. Lealtad con quien asumía el mando para una solución pronta y efectiva de la pandemia. Lealtad que no estaba en modo alguno reñida con la posibilidad de trasladarle aquello que considerábamos necesario, con la exigencia, si fuera preciso, de medidas para salvaguardar la vida de las personas y su futuro tras la crisis. El 16 de marzo, desde la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, se ponen en marcha una batería de medidas por importe de 2,7 millones de euros para apoyar a pymes y autónomos. La Consejería de Salud amplía a la atención primaria las actuaciones para frenar la expansión del coronavirus. La comunidad
gracias a la coordinación entre las consejerías de Educación y de Política Social, garantiza las becas escolares de comedor a niños en riesgo de exclusión. La Consejería de Fomento reduce un 60% la frecuencia de los autobuses interurbanos y se limita a 1/3 el aforo de vehículos. Y desde la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, las oficinas del SEF comienzan a atender por medios telefónicos y electrónicos a los muchos trabajadores que se ven afectados por un ERTE. Ese mismo día me reúno con empresas de transporte de cara a asegurar el abastecimiento. Recordemos que al comienzo del estado de alarma se produce una afluencia masiva a los mercados y supermercados, y también me reúno con la Asociación de Supermercados de la región de Murcia. Se pone asimismo en marcha la campaña Quédate en casa. El 17 de marzo, la Consejería de Salud habilita un autotest para resolver dudas sobre el coronavirus. Se plantea que los que convivan con personas afectadas o con síntomas deben someterse a una cuarentena estricta. Se centraliza la atención sanitaria en los centros de salud, que abrirán domingos y festivos. Desde la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a través del Info, se prepara un nuevo plan de medidas, dotado con 10 millones de euros para frenar el impacto económico del coronavirus. El 18 de marzo, ante la afluencia de ERTES, se crea un equipo especial para tramitar estos expedientes en la Consejería de Empleo. A esta labor se suman más de 220 funcionarios. Por cierto, en la gestión de los ERTES se han dicho muchas cosas, no todas de ellas ciertas, por lo que, si lo desean, ahondaremos en ello más tarde. El 19 de marzo, los técnicos de la Consejería de Salud insisten en que es necesario incrementar el confinamiento, limitando la actividad laboral a las empresas esenciales. Así lo traslado y sugiero al Ejecutivo Central que es el momento de dar un paso más, un paso que salvará vidas. La Consejería de Política Social habilita un teléfono gratuito para informar sobre el COVID-19. Conscientes de la importancia de la Administración local, de la necesidad de que los ayuntamientos puedan desarrollar su trabajo y de contar con ellos, el 20 de marzo mantengo la primera reunión por videoconferencia con los 45 alcaldes de la región de Murcia. Desde entonces las he mantenido cada viernes, con la excepción del Viernes Santo, por razones evidentes. Junto con la vicepresidenta del Gobierno, el consejero de Presidencia y el consejero de Salud, escuchamos sus peticiones para ser trasladadas al presidente del Gobierno y para adoptar, en la medida de nuestras competencias, las decisiones oportunas. Les solicito cada semana colaboración en la tarea de concienciar e implicar a los vecinos en la necesidad de extremar las precauciones. En esa primera conferencia, además de trasladarles todas las normas en materia sanitaria, les comunico que hemos eliminado todas las tasas y suspendido los impuestos regionales y locales. Asimismo, que la comunidad autónoma abre una línea de 10 millones de euros como anticipo a los ayuntamientos para aliviar sus tensiones de tesorería. Frente a quienes piensan que es mejor acaparar todos los recursos y ser los únicos en poder adoptar decisiones, a juicio del Gobierno regional, hay que dejar que todos, sociedad y cada una de las administraciones, puedan implicarse en ser parte de la solución. Ese mismo día también anunciamos que pymes y autónomos podrán aplazar las cuotas de reembolso del año 2020 de los préstamos concedidos por la comunidad autónoma. Las brigadas forestales de la comunidad autónoma comienzan a desinfectar calles y plazas de nuestros municipios. También aquí un gesto enorme de solidaridad demostrativo del clima que ha vivido nuestra región. Recibo la llamada del representante de las cooperativas agrícolas de la región de Murcia, así como algunos otros de los representantes de las asociaciones de agricultores de la región de Murcia, poniendo a disposición del Gobierno todos sus tractores y toda su maquinaria para contribuir a esa desinfección. Siempre contribuyendo, siempre con su gente. Gracias, una vez más, por vuestro compromiso a todos los que componéis el sector agrícola de la región de Murcia. También ese día
se dictan instrucciones para que los sanitarios tengan acceso gratuito a los aparcamientos de los hospitales, en los que, además, la televisión será gratuita para quienes estén ingresados en ellos. El 21 de marzo, Salud autoriza la dispensación de medicación con visado manual, a pesar de no contar con él para evitar desplazamientos, y se amplía directamente la receta electrónica 6 meses. La región es la primera comunidad autónoma en ampliar la financiación de nuevos anticoagulantes para evitar las visitas de pacientes a los centros. Pero, señorías, como les acabo de decir, el confinamiento es una herramienta efectiva y debíamos ir más allá. Anuncié que no me temblaría el pulso, que había que ir tan lejos como nos permitiera la ley para proteger a los ciudadanos. Por eso, el Gobierno de la región de Murcia redactó la orden de cese de todas aquellas actividades no esenciales que mandamos al mando único para que nos autorizara. Pedí que fuera ejecutada por la autoridad competente o, en su caso, ratificada para que la comunidad autónoma pudiera ejecutarla. El Consejo de Gobierno tenía claro que cuanto antes paráramos la expansión de la pandemia, antes podríamos trabajar para recuperar la economía. La recuperación económica nos necesita a todos. Había que proteger la vida primero para proteger todo lo demás. A pesar de la inmediata negativa del Gobierno central a tomar esa medida, que tomaría finalmente 6 días más tarde, seguimos avanzando y tomando decisiones. El 23 de marzo son ya 4 los puntos habilitados por la comunidad autónoma para la recogida de muestras. 2 en Murcia, 1 en Cartagena y otro en Lorca. Se exime del pago del alquiler a 1.845 familias inquilinas de viviendas sociales. El 24 de marzo se habilita un teléfono para consultas pediátricas, evitando el desplazamiento a los centros de salud. 15.400 personas son destinatarias de un seguimiento telefónico por la Consejería de Salud. A estas alturas de la epidemia son ya más de 27 millones de euros los que ha gestionado el Gobierno regional como pedidos de material sanitario desde enero. El adelanto en este apartado y la previsión a medio plazo del Gobierno de la región de Murcia ha hecho posible que pudiéramos afrontar el suministro del material imprescindible para hacer frente a los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. No era una tarea fácil ante la carestía que produjo en los mercados la enorme demanda y la imposibilidad de adquirir material una vez centralizada dicha competencia en el Ministerio de Sanidad. Las cifras no dejan lugar a dudas de que esa previsión del Gobierno regional nos permitió afrontar los momentos más duros de esta crisis sanitaria en la región y suplir la falta de material comprometido por el Estado. Es, por tanto, de justicia reconocer el gran trabajo realizado por la Unidad de Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud. También quiero agradecer al Instituto de Fomento, que a través de su plan de responsabilidad social corporativa está gestionando las ofertas de material sanitario para el Servicio Murciano de Salud que hacen las empresas de la región. La Consejería de Empresa, Portavocía e Industria, el Instituto de Fomento hicieron de la necesidad virtud. Pusieron en contacto a aquellas empresas de la región de Murcia que podían ser importadoras de productos asiáticos y gracias a esa colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y entre el Instituto de Fomento se pudo solventar esa escasez de material sanitario en el inicio de la pandemia. El 25 de marzo, tanto el Gobierno de España como el de la región de Murcia ponemos a disposición de los sanitarios de la región que lo precisen varios hoteles, los que ofrece el Ejecutivo Regional de forma gratuita. Activamos un teléfono de atención a familias y alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Reforzamos también las medidas de prevención, asistencia sanitaria y seguimiento en residencias para mayores. Ante la situación crítica que se da en otras comunidades, nuestra región, siempre solidaria, está en disposición de colaborar con ellas. Ese día ofrecemos a la Comunidad de Madrid el préstamo de 9 respiradores. Los técnicos de la Consejería de Salud siguen insistiendo en que la mejor herramienta
absolutamente necesaria en estos momentos es endurecer el confinamiento, lo que vuelvo a solicitar el 26 de marzo al Gobierno de España. El plan de contingencia contempla la posibilidad de triplicar las camas de UCI si fuera necesario. Ponemos también en marcha una herramienta online, Llámale y Dile, que permite realizar un mejor registro de los casos de coronavirus. La orden de la Consejería de Salud que prohibiría la celebración de velatorios se publica el 27 de marzo. Se refuerzan los profesionales del Servicio Murciano de Salud en las residencias de mayores. El plan de contingencia permite ampliar, de ser necesario, hasta 1.000 las camas de hospitalización. 28 de marzo. Publicamos la orden mediáticamente llamada de busca y captura por la que Salud dará cuenta a las autoridades de las personas que, estando afectadas por coronavirus y monitorizadas, incumplan el aislamiento. La vicepresidenta y consejera de Política Social y el consejero de Salud firman la orden conjunta para que Salud asuma las competencias sanitarias en las residencias con casos positivos y sospechosos de COVID-19. El Gobierno de España anuncia, al fin, la ampliación a todas las actividades no esenciales del confinamiento, tal y como veníamos reclamando. Un día después, 29 de marzo, en la reunión con el presidente Sánchez, le traslado la necesidad acuciante de medios para el personal sanitario. Se han centralizado e intervenido por la autoridad competente compras y decisiones que dificultan la gestión de las comunidades para proveernos de aquello que necesitamos. Tenemos un objetivo común. Es fundamental contar con medios para ello. 30 de marzo. Salud habilita un teléfono gratuito de apoyo psicológico. 31 de marzo. Ante la falta de material que se había anunciado que nos llegaría, actuamos desde la región de Murcia y ese día recibimos 1,5 millones de mascarillas adquiridas por la comunidad autónoma. Política Social habilita un servicio de teleasistencia gratuito para quienes lo precisan para combatir la soledad. El consejero de Salud expone por videoconferencia a la Asamblea Regional, a su presidente y a los portavoces de los grupos parlamentarios, como cada martes, el desarrollo de la pandemia en la región hasta ese momento. La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, desde el comienzo del confinamiento, realiza un seguimiento diario a los que el confinamiento ha sorprendido en el extranjero para que puedan regresar a casa. Ese día, 7 murcianos retornan desde Argentina. El 1 de abril ponemos en marcha un plan estratégico de recuperación de la actividad industrial. Son ya más de 50.000 personas aquellas a las que desde Salud se les realiza un seguimiento diario. Este es un dato a tener en cuenta en el desarrollo de esta gestión. 50.000 personas a las que Salud tiene monitorizadas y aisladas porque han presentado algún síntoma, por leve que sea, o porque han estado en contacto con alguien que ha sido positivo por coronavirus. Somos pioneros en tomar esta decisión, somos los únicos que están monitorizando a tal número de personas y esto es esencial para revelar los datos de la contención de la pandemia en la región de Murcia. Tras analizar la situación de las UCI en la región de Murcia, comunico al Gobierno de España que ponemos a su disposición 10 camas de UCI para el traslado de pacientes de otras comunidades autónomas. El 2 de abril recibimos los primeros 6.000 test rápidos para determinar el coronavirus. Ampliamos los puntos de extracción de muestras a 5, al abrir un nuevo en Yecla. 42 murcianos habían fallecido ya por coronavirus. El dolor de la región debía quedar patente y el Consejo de Gobierno declaró de forma indefinida luto oficial en la región de Murcia. No cabía mirar para otro lado, ni ignorar su dolor, nuestro dolor. Lamento que haya gente que lo niegue o que trate de ocultarlo.
vecinos, amigos, familiares y compatriotas que están muriendo solos. No cabe tragedia mayor. De nuevo, toda mi solidaridad y la del Gobierno de la región de Murcia. No hay palabras para describir el desgarro y no merecen que se les esconda detrás de curvas, picos, números o estadísticas. Merecen respeto y duelo. Señorías, el 3 de abril reforzamos las plantillas de la policía local en 9 municipios. 77 agentes más para velar por nuestra seguridad. Un refuerzo que también hacemos efectivo en el personal sanitario. Para hacer frente a la pandemia son ya ese día 1.208 los profesionales contratados. Se hace público que las universidades no reanudarán la docencia presencial este curso, así como las fechas en que está previsto realizar la EBAU. Se suspende la convocatoria de las oposiciones para el profesorado de secundaria. La responsabilidad y solidaridad de los murcianos sigue adelante. 6 respiradores de la región de Murcia llegan al hospital de Albacete. Y ese mismo día, 3 de abril, tras la primera etapa del estado de alarma, solicito, 3 de abril, poder comparecer en esta Cámara y dar cuentas de todo el desarrollo de la gestión realizada. Hace 19 días. 4 de abril. Son ya más de 50 los profesionales sanitarios que están utilizando los establecimientos hoteleros que hemos puesto a su disposición. 5 de abril. En una nueva videoconferencia con el presidente Sánchez, él, el mismo presidente del Gobierno, solicita a las autonomías que pongamos a disposición del Gobierno de España infraestructuras para alojar a pacientes asintomáticos, algo que ya teníamos preparado. Le traslado la preocupación porque pueda haber un desplazamiento vacacional a la costa coincidiendo con los días de Semana Santa y solicito que se cierre el cinturón de las grandes ciudades. Agradezco en este punto a la delegación del Gobierno en la región de Murcia que atendiera la llamada del Gobierno regional y dispusiera mayores controles en carreteras. También pedí el refuerzo de las Fuerzas Armadas. 6 de abril. Seguimos impulsando actuaciones en diversas áreas del Gobierno. Cultura trabaja en un plan para apoyar a las industrias culturales y recreativas. Desde el Comité de Vigilancia de Empresa se ponen en marcha nuevas actuaciones y las empresas, particularmente las pymes y los autónomos de la región de Murcia dispondrán de 9 millones de ayudas del Info, mientras se tramitan también otros 8 millones de euros adicionales. En salud, se comienza ese día a hacer pruebas rápidas a profesionales sanitarios y de residencia. Se amplían los puntos de extracción de muestras con uno nuevo en Caravaca de la Cruz. La sanidad murciana dispone de 436 respiradores, de los que 51 han sido adquiridos desde el comienzo de la pandemia. Ese día recibimos 6 pacientes graves procedentes del hospital de Ellín. 7 de abril. El Gobierno regional ha reforzado la plantilla de las residencias y centros de mayores con la contratación de 79 profesionales. En una reunión con el sector primario les traslado el agradecimiento de los murcianos por el enorme esfuerzo que están haciendo para garantizar nuestra alimentación, la de España y la de Europa. Un ejemplo de compromiso que merece ser reconocido por todos. También me pide el sector agrícola de la región de Murcia que traslada al Ministerio, y por supuesto así lo hago, la necesidad de que se le garantice material de protección para desarrollar su trabajo con seguridad. 8 de abril. Salud pide no bajar la guardia durante los días festivos de Semana Santa. 10 de abril. Atención primaria continúa con el seguimiento a más de 38.000 personas para controlar el avance del coronavirus. Hace el seguimiento de todos los posibles casos y los contactos de dichos casos, telefónico y presencial a domicilio, dependiendo de la sintomatología. Señorías, esto no es baladí, como he dicho anteriormente. Somos la única comunidad autónoma que lo inició y que lo está haciendo. Esto ha sido, junto al confinamiento, la clave para poder reprimir la expansión del virus.
Y ha sido posible gracias a la enorme profesionalidad y, sobre todo, al sacrificio de quienes componen este servicio de nuestro sistema regional de salud. El Gobierno regional apostó por la atención primaria con la presentación de un programa de acción para su impulso y mejora en la región de Murcia. Ya entonces afirmábamos que la atención primaria sería la primera línea para la lucha contra las nuevas necesidades sanitarias que surgieran. Con la aparición de la pandemia de COVID-19 se ha demostrado que la atención primaria ha sido el verdadero dique de contención de esta enfermedad. Ha sido y es nuestra fortaleza y el espejo en el que se miran y se han mirado otras regiones. Vaya mi reconocimiento y el del Gobierno de la región de Murcia, creo también que el de todos los componentes de la Asamblea Regional. También ha sido fundamental la actuación del Servicio de Epidemiología, que ha hecho un seguimiento diario de la evolución de la pandemia, investigando caso por caso desde su inicio y que ha suministrado información vital para la actuación del Gobierno regional. Información que en muchos casos nos ha permitido adelantarnos a la propagación descontrolada de la pandemia. 11 de abril. Se realiza un primer balance del teléfono habilitado por Salud para resolver dudas sobre el COVID-19. Son más de 50.000 llamadas atendidas en un mes. 12 de abril. Quinto encuentro por videoconferencia con el presidente del Gobierno. Reitero la lealtad de la región de Murcia, una lealtad que debe ser recíproca. Los técnicos del Servicio Murciano de Salud nos dicen que no debe relajarse aún el confinamiento. Cuanto más estricto sea este, menos durará la pandemia. Le transmito al presidente Sánchez que es una temeridad tomar esa decisión sin conocer, sin disponer del resultado que ha tenido el cerrar las actividades no esenciales. 13 de abril. Comienza la realización de pruebas de inmunidad en centros de Murcia, Cartagena y Molina de Segura. El Plan CREA de Cultura contará con una dotación inicial de 3 millones para este año del mismo modo. 14 de abril. La Consejería de Política Social establece un protocolo de visita a los mayores de residencias que estén en su última etapa. Y la Consejería de Educación pone en marcha Teleeduca. Ese día comenzó el envío de material formativo a los domicilios de los alumnos con dificultades. Se realiza ese envío junto a 3.500 tarjetas SIM, 900 de ellas remitidas por el Ministerio de Educación para seguir la formación telemática. Pusimos una línea de atención personalizada para los alumnos con necesidades específicas y otra de apoyo a sus familias. No podemos permitirnos que ningún alumno vea menoscabadas sus oportunidades educativas en ninguna circunstancia, por supuesto tampoco en esta. El 15 de abril, junto con otras 5 comunidades, solicitamos al Ministerio de Hacienda medidas fiscales extraordinarias para paliar los efectos del coronavirus. Ese día hacemos balance de la compra de material sanitario de protección por parte de la comunidad autónoma y este asciende a más de 23 millones de unidades. Un día más tarde, el 16 de abril, el Consejo de Gobierno aprueba una línea de financiación urgente para facilitar liquidez de autónomos y pymes a propuesta de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía. 125 millones de euros de forma urgente a disposición de pymes y autónomos. Y demandamos a través de la Consejería de Turismo una hoja de ruta al Ministerio para paliar la crisis del sector turístico. Ese mismo día anunciamos el impulso de una estrategia de reactivación económica y social de la región de Murcia. Y junto a la vicepresidenta y los 3 consejeros encargados del diseño de la misma, mantuvimos reuniones con todos ustedes, con todos los representantes políticos de los ciudadanos. También mantuvimos sendas reuniones con los agentes sociales y económicos y las estamos manteniendo a través de las consejerías con todos los sectores y los colectivos a los que representa cada una de las carteras que conforman el Gobierno de la región de Murcia. Señor presidente, señorías, señoras y señores diputados, hasta aquí el relato de las actuaciones llevadas a cabo desde el Gobierno de la región de Murcia. Les habrá parecido extenso, pero se sorprenderían de lo mucho que no me ha dado tiempo a relatarles. Trabajos que se iniciaron
mucho antes de que tuviéramos que enfrentarnos a la dura situación con la que convivimos desde hace semanas. Cuando la situación requirió aplicar medidas más contundentes, convoqué a una reunión al presidente de la Asamblea Regional y a los portavoces de los grupos parlamentarios. Poco después, la aplicación del estado de alarma otorgó al Gobierno de España la mayor capacidad de decisión que ha tenido nunca antes en democracia. Desde la región de Murcia seguimos actuando con lealtad, con exigencia, con compromiso con los murcianos. Al finalizar esas 2 primeras semanas del estado de alarma, solicité comparecer en esta Asamblea Regional para dar cuenta de lo que se venía haciendo, de aquello que el consejero de Salud venía informando regularmente, cada martes, a todos los grupos parlamentarios. Estamos venciendo al coronavirus, todos los murcianos, los que permanecen en sus casas y los que tienen que salir a trabajar. Los informes, las cifras, las estadísticas indican claramente que avanzamos en la dirección adecuada, aunque es un recorrido mucho más largo del que nos gustaría y del que quisiéramos. Anhelamos una vuelta a la normalidad que ni va a ser inmediata ni va a estar exenta de dolorosas consecuencias. Hoy el coronavirus ha causado más muertes que cualquier otra enorme desgracia que hayamos vivido y nuestra memoria sea capaz de recordar. Nuestra obligación, como representantes de la ciudadanía, es evitar que los enormes daños de esta crisis sin precedentes en muchas décadas se extiendan en el tiempo y afecten a más personas. Nos toca reactivar la región de Murcia. Nos toca buscar puntos de unión que nos hagan más fuertes. Miremos, señorías, juntos al futuro. Para eso estamos trabajando. Para eso he mantenido ya encuentros con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, para hablar de compromisos, para hablar de actuaciones. Sumar esfuerzos no es en modo alguno apoyar sin fisuras, sin negociación, sin contenidos. Es aportar soluciones, renunciando a las medidas más alejadas del consenso. Les propongo en este día un camino que lleva a la moderación, a la defensa de la democracia, la Constitución y al sistema de libertades, que es el único camino que podemos recorrer juntos, que debemos recorrer juntos. Tienen mi mano tendida para ello. El destino de nuestra región y el bienestar de 1 millón de personas, de 1,5 millones de personas, depende de nosotros. Los ciudadanos nos demandan soluciones y en el futuro nos exigirán cuentas, a todos y cada uno de nosotros. Por tanto, les propongo que sigamos en marcha juntos. Estoy seguro de que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Cuento con ustedes para ello. Cuenten ustedes conmigo para lograrlo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.